Con la paz de Dios en este tiempo, saludo a todas vuestras vidas en todo el planeta Tierra. Hoy emprendemos nuevamente el camino del Señor. Hoy nos introducimos a un campo a nivel espiritual de cómo se tiene que entender en este tiempo lo que está escrito en Romanos en el capítulo 11, versículo 29. Y aquí hay muchas interpretaciones que no están ajustadas a la verdad de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Eso es el motivo por el cual en este tiempo os traigo este mensaje, que lo vamos a titular Los dones y el llamamiento de Dios, a través de Romanos capítulo 11, versículo 29. En este versículo la palabra nos dice, y el Espíritu Santo, porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Entonces acá vamos a analizar este versículo a través de las Escrituras en este libro de los libros que se llama la Biblia. Hay personas o predicadores que están proclamando de que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, ajustándose a este versículo 29 para este tiempo de nuestra existencia como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que recibieron el llamamiento en este tiempo argumentan que ellos no pierden su llamamiento ni los dones del Espíritu Santo, porque escrito está, y que ellos, aunque pequen, siguen manteniendo sus privilegios. Esto es el tema en cuestión que nosotros vamos a aclarar en este tiempo a través de la Escritura. ¿A qué se refiere este versículo? Si se refiere a lo que dicen estos hombres que predican de esta manera, ¿no? O es que las Escrituras dicen lo contrario del pensamiento de estos hombres que en este tiempo predican de esta manera, asumiendo justamente esto que en este tiempo se escucha a nivel planetario. Es por eso que a través de esta introducción podemos en este tiempo introducirnos y decimos que Dios es fiel a la promesa del pacto que dio a los patriarcas en el pasado. Y la cumplirá, la palabra o promesa. Porque este versículo que el apóstol Pablo nos está hablando en este 29, se está refiriendo a la salvación final de Israel. Está hablando del pueblo de Israel, que Dios dejó sus leyes, sus preceptos, sus pactos para este pueblo de Israel en el tiempo pasado, y que está allí establecido por toda la eternidad, según las Escrituras de la que leemos a través de los
evangelios como también de las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, aclarando este concepto del cual se maneja en este tiempo a través de predicadores que se atribuyen justamente a través de este versículo que ellos no pierden sus dones y el llamamiento. Pero esto es para el pueblo de Israel. Es todos los dones y el llamamiento es justamente Dios nos está hablando por el Espíritu del apóstol Pablo para no aclarar justamente lo que se maneja en medios religiosos en este tiempo. Es por eso que esto que estamos hablando a través de este versículo 29, ¿no? Este Dios, ¿no?, que da dones y llama a los hombres para su servicio, como al pueblo de Israel lo llamó, porque Dios entregó sus verdades eternas al pueblo de Israel, como habíamos hablado en tiempo pretérito, y no a otras organizaciones religiosas que existen ahora en este mundo. Y usted ya las conoce. Los judíos recibieron estas verdades eternas y el llamamiento. Por eso que ahí tenemos patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob. De este tema es que hoy vamos a escrutar, vamos a analizar a través de las Escrituras, que efectivamente está hablando del pueblo de Israel en esa salvación final. Por eso quiero decirles a todos ustedes, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios los hombres en este tiempo al hacer interpretaciones sesgadas. Por eso estamos utilizando el término que no presuman, porque esto está hablando de los israelitas, está hablando del pueblo de Israel, que dio esos dones y ese llamamiento. Y que el pueblo de Israel en este tiempo se ha endurecido en parte a través de las Escrituras, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel, o sea, los gentiles, que llegaríamos a ser todos nosotros en el planeta, los que hoy hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación. Pues la Escritura dice, si nos remitimos a Romanos capítulo 11, versículo 27, desde el 26, dice lo siguiente, para ir analizando, porque acá dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, de esto estoy hablando en este tiempo. Por eso que en el versículo 28 dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, dice, el Espíritu. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, o sea, de los patriarcas. De esto que estoy hablando desde tiempos antiguos, de lo que tenemos justamente a través de la historia de los patriarcas del pueblo de Israel,
Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Esto podemos encontrarlo en Génesis, en el capítulo 35, versículo 29. Vamos a posesionarnos en Génesis, en el capítulo 35, versículo 29. Entonces ustedes se estabilizan en estas escrituras y ustedes hallarán lo que dice el Espíritu, ¿no? En este 35, 29. Y exhaló Isaac el Espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Estoy trayendo a colación estas escrituras de lo que nos habla justamente Dios a través de su Espíritu en este tiempo, a través de su siervo Pablo, ¿no? Que fue llamado justamente por nuestro Señor Jesucristo, camino a Damasco, ¿no? Y él también recibió esos dones. Entonces, desde esa perspectiva estamos enfocando esto que estoy en este tiempo hablando. La situación, desde entonces, Dios habla, ¿no? A través de la historia que relata la Biblia, ¿no? Cuando Abraham, ¿no? Dios habla con Abraham. Eso vamos a retroceder leyendo esto de Génesis 35, 29, el cual, ¿no? Nos habla de Isaac, que es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Traigo esta colación porque en Isaac, ¿no? Tenemos la promesa, ¿no? No así de Ismael, que era de la carne. Por eso que leí este versículo 29. Por eso dice que exhaló Isaac el espíritu y murió. Pero ahí estaba latente justamente la promesa. Aunque el hombre muere, ¿no? La promesa de Dios está latente, ¿no? Sobre este pueblo de Israel. Esto es lo que quiero hacerlos entender, ¿no? Entonces, si retrocedemos cuando Abraham habla con Dios, ¿no? Dios le promete que será padre de una nación grande, mediante la cual Dios bendecirá a todos los pueblos del mundo, ¿no? Y eso tenemos en Génesis, para su explicación, en Génesis, a través del capítulo 11, versículos 2 y 3, ¿no? En este versículo te dice: aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, ¿no? Esto es lo que quiero hacerlos recuerdo de la Torre de Babel. Estamos haciendo un poco de historia a través de, para que usted llegue a entender este mensaje del por qué tenemos en Romanos, en este capítulo 11, versículo 29, ¿no? Que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Es para que usted vaya entendiendo.
¿no? Entonces acá, esta historia de la Torre de Babel demuestra una vez más cómo Dios tiene que establecer límites para los seres humanos que lo desafían, ¿no? Precisamente lo que las personas quieren evitar. Sucede como que son esparcidas por todo el mundo, como lo que ocurrió justamente en ese tiempo, en esa confusión, ¿no? Que Dios manda la confusión, ¿no? En ese pueblo, ¿no? Que se levantó justamente, ¿no? Para no obedecer los mandatos de Dios. Entonces, esos son los límites. Y confundió a ese pueblo porque empezaron a hablar no solo una lengua, sino muchas lenguas. Y así nadie se entendía. Todo ese es ese poder de este Dios que justamente desde tiempos antiguos nos muestra de cómo Él se mueve en este planeta Tierra. También podemos hablar en Hechos, en el capítulo 7, ¿no? Estoy trayendo para recordarles a través de las Escrituras lo que el Espíritu nos enseña en este tiempo. En este capítulo 7, versículos 2 y 3, la palabra nos habla de la siguiente manera. Y él dijo, ¿no? Varones, hermanos, esto hablando Esteban, ¿no? En su defensa, ¿no? Hablando Esteban antes de que muriera, apedreado, ¿no? El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces estamos recordando de cómo Abraham, ¿no? Este patriarca, ¿no? Sale, ¿no? De lo que dijimos en principio, en la introducción, de su tierra, de su parentela, para obedecer a Dios, a ese llamamiento, ¿no? Entonces, ¿qué dones, qué dádivas, qué regalos Dios le daba a Abraham? Son esas promesas que justamente ustedes conocen, ¿no? De recibir de parte de Dios, ¿no? Aquello que Dios plantea al hombre. En entonces a Abraham se habló de la tierra prometida, ¿no? Donde fluye leche y miel. Esa tierra que era perfecta en el sentido, ¿no? De justamente era, ¿no? Una tierra fértil, ¿no? Una tierra donde abundaban los metales, ¿no? Donde toda la naturaleza era como un Edén. De esto estamos hablando, estas son las promesas que Dios hizo en ese tiempo. Eso hago recuerdo para que ustedes vayan cogiendo el concepto mismo de por qué en Romanos, en el capítulo 11, versículo 29, nos habla de esta manera. Por eso que estoy haciendo esta historia, este recorrido a través de las Escrituras. También tenemos en la epístola a Galacia, en Gálatas, en el capítulo 3, ¿no? En el versículo 8, que dice lo siguiente: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe
a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Seguimos hablando de Abraham. Diciendo: en ti te serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto traigo a colación en relación, ¿no?, que nosotros en este tiempo, en este nuevo pacto, somos hijos de la fe, ¿no?, de este varón llamado Abraham, porque él es el primer hombre que tuvo esa fe en Dios. Y nosotros, al tener fe en Dios, ¿no?, somos pues justamente de esa fe de Abraham, ¿no? Como Dios le dio estos dones y estos llamamientos a Abraham, también nosotros en este tiempo recibimos justamente todo esto, lo concerniente a lo espiritual en este planeta Tierra. Y ahora vamos a ver justamente que este llamado es para el pueblo de Israel, ¿no? Para el pueblo de Israel. Entonces en Hebreos 11:8 también podemos, 11:8 en Hebreos, nos posicionamos en Hebreos capítulo 11, ¿no?, versículo 8, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y efectivamente, él tuvo esa confianza en ese Dios, en ese su llamado. Por eso que estamos hablando que este llamado es para este pueblo de Israel. Y el padre de la fe es pues Abraham. Allí nace justamente esa fe, ¿no?, que deposita en este Dios su confianza a Abraham. No le quepa la menor duda de lo que le dice ese Dios, lo que tiene que salir y caminar a ese país desconocido. Y él sale con toda su gente, sus ganados, ¿no?, incluido Lot. Entonces, esto es lo que tenemos que tener como relación para poder entender este versículo de Romanos 11:29. Tenemos que tener un conocimiento pleno para tener justamente un concepto cabal, ¿no?, de lo que nos está hablando Dios a través de estas escrituras en este tiempo a nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos entender, ¿no? Más adelante Dios, ¿no?, les hace la misma promesa, ¿no?, a Isaac, que hemos leído justamente, que ya murió en ese pasaje, en el cual en Génesis 35:25, ¿no?, él muere. Pero acá volvemos a retomar justamente a este varón Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, ¿no? En Génesis, en el capítulo 26, versículos 2 y 5. Usted se va a Génesis 26, ¿no?, los versículos 2, 5, que dice a la letra: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, ¿no?, que yo te diré. Está hablando acá justamente, ¿no?, Dios. En este 26, versículo 2. Estamos hablando desde el versículo 1, cuando usted puede leer después: hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Por eso en el versículo 2 hasta el 5 leemos: y se le apareció Jehová
Dios, el Señor, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí está ordenando Dios: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Por eso que hablamos justamente de los patriarcas. En el versículo 4 de este 26 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Escuche bien, en tu simiente. Está hablando en singular, en tu simiente, ¿no? Por cuanto oyó Abraham, en el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz, hablando Dios, dice, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Está hablando Dios. Abraham era obediente a todos esos mandatos de Dios. Dios está testimoniando. Por eso dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, está hablando el mismo Señor. Y guardó mi precepto, dice, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, vamos sacando enseñanza para entender este versículo de 11:29. ¿No? El por qué son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. ¿A qué se refiere esto? Cuando nos enseña el apóstol Pablo en su discurso justamente a esa iglesia que está asentada en Roma. Por eso esta epístola se llama Romanos. Es una epístola que manda el apóstol Pablo a Roma. Usted tiene que posicionarse en ese espacio, en ese tiempo de cómo Pablo escribe esta carta y manda a Roma para que lean todos los judíos que escuchan los mensajes, ¿no?, a través de estas epístolas y creen en Jesús. Se convierten a Jesús. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, y hemos hablado de Isaac en este 26. Ahora pasemos a Jacob. ¿Qué pasa con Jacob? ¿No? Porque Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y ustedes saben esa historia de Esaú y Jacob. Esaú era el mayor y Jacob era la menor. Pero bajo justamente las cosas, los misterios de Dios, Dios habla justamente, ¿no?, a través de lo que ustedes ya tienen un conocimiento cabal de lo que tenemos acá en Romanos, para poder establecer esto que estoy mostrándoles a través de Romanos en el capítulo 9, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de lo que estoy hablando? ¿No? Vamos a leer desde el versículo 9, ¿no?, hasta el versículo 13 de lo que estoy hablando en este tiempo, ¿no? Porque la palabra de la promesa es esta. Estamos hablando de esa promesa, ¿no?, a ese pueblo de Israel. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y Sara es la esposa de Abraham. Y no solo, sino también
Y este hijo es justamente Isaac, de lo que hablamos. Y este Isaac, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y no solo, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. En el versículo 10 de Romanos capítulo 9. Y en el versículo 11 dice lo siguiente: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Está escuchando, a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. ¿Y quién llama? Dios llama, por su Espíritu Santo. En el versículo 12 se le dijo: el mayor, o sea, Esaú, servirá al menor, Jacob. Aún no había nacido, estaban en el vientre de Rebeca, ya Dios no estableció esto que estamos leyendo. Por eso que usted tiene que tomar mucha atención sobre este particular. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por eso que el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, responde él. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, Dios habla a Moisés y le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, esto es lo que estoy en este tiempo analizando para este entendimiento de este versículo. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, en este versículo 17 de Romanos 9. Estoy leyendo esto para que usted tenga un conocimiento pleno. Porque este Dios es el que justamente establece gobernantes en este planeta Tierra, para que lo entienda. Esto es lo que está llamando, está estableciendo. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, le dice, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y en este tiempo pues conocemos esta historia de lo que pasó, ¿no? De manera, por eso dice Dios, que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, esto he traído para que usted vaya, ¿no?, teniendo en su espíritu, en su entendimiento, ¿no?, en esta su conciencia nueva, ¿no?, buena, para que usted vaya albergando esta información. Esto es lo que hablamos, ¿no?, en este Génesis capítulo 26, 2 al 5, cuando hablamos, ¿no?, de Isaac, y ahora en Génesis, cuando hablamos en Jacob, ¿no?, nos vamos a Génesis capítulo 28. He traído a colación esto para que nosotros ahora podamos ver los versículos 10 hasta el 15, que es lo que dice el Espíritu. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra
y su extremo tocaba en el cielo. Usted puede imaginar en su mente, ¿no?, esta figura, ¿no?, literaria que nos está mostrando a través de este versículo, ¿no?, el Espíritu. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí, escuche bien, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, o sea, el Señor, ese Dios, el cual dijo: yo soy el Señor Dios Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, ¿no? La tierra en que estás acostado, te las daré a ti y a tu descendencia. Está hablando justamente a Jacob, ¿no? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás, ¿no?, al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, tal como lo bendijo a Abraham. En el versículo 15, para terminar, dice: y aquí yo estoy contigo. Son promesas, ¿no? Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto es lo que estoy recordándoles de las Escrituras, ¿no?, de lo cual nos está hablando el apóstol Pablo justamente en este Romanos 11:29. ¿Por qué habla de esa manera? Se está refiriendo a este pueblo de Israel. Entonces, conociendo bajo esta perspectiva que les he mostrado, podemos decir, mientras que las dádivas de Dios o dones y su llamamiento aluden directamente a los privilegios de Israel, leyendo estas escrituras, ¿no? Es eso. Entonces podemos decir que los dones y su llamamiento a través de este versículo aluden directamente a los privilegios de ese pueblo de Israel. ¿Está entendiendo? Por estos privilegios, ¿no?, que nos está mostrando Dios a través de las Escrituras, también a través de las Escrituras, ¿no?, esos privilegios se puede perder el derecho a estos dones y su llamamiento. Y esto lo vamos a ver a través de ejemplos que están en la Biblia y que ha pasado en el tiempo pretérito, y que el Espíritu justamente lo ha sellado para nuestro conocimiento en este tiempo, y justamente levantamos este sello a través de nuestro Jesucristo, y podemos ver en Jueces, en el capítulo 16, usted se va a Jueces, en el capítulo 16, versículo 20. En Jueces, capítulo 16, usted se asienta en el capítulo 16, en el versículo 20. Entonces usted ya puede con su perspicacia, ¿no?, como ser humano, puede entender lo que este versículo 20 dice, 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. ¿No? Está hablando esto de Sansón. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo:
esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, no, él no sabía que ya se había apartado de él. Escuche bien eso. Leamos otra vez. ¿Por qué uno puede perder estos dones y el llamamiento que Dios justamente da, ¿no?, al pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel está compuesto de miembros, de seres humanos, llamados judíos. De los judíos tenemos acá a Sansón como un ejemplo, que este hombre también fue llamado, recibió dones, ¿no?, justamente de este Dios. Y este es su llamamiento. Y entonces estamos dando este ejemplo, el por qué puede perderse esos dones de llamamiento como justamente una persona. Por eso que estoy mostrando este versículo. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios, el Padre Eterno, Dios, Jehová, ya se había apartado de él. Escuche bien, se ha apartado Dios de él. Ya lo ha dejado. ¿Por qué? Porque él estaba transgrediendo justamente los mandatos de Dios. Cuando estaba justamente con esa filistea de la que se enamoró, llamado Dalila. Esto es, ustedes ya conocen esa historia. Por eso en el 21 dice: más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Escuche bien eso, es una realidad. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. En el 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esto termina en el versículo 22. Y en el versículo 23 adelante ustedes van a apreciar es la muerte de Sansón. Eso he traído a relación para que se entienda de que Dios está hablando de ese pueblo de Israel, del que justamente los dones y el llamamiento son irrevocables, efectivamente son irrevocables. Dios no lo quita, no lo quita. Ese llamamiento a Israel, ¿no?, esos dones para Israel, para el pueblo de Israel, las bendiciones para Israel. ¿Quién las recibe? Los que se sujetan a esa su voluntad. Ellos justamente van a permanecer, ¿no?, en esos dones y en ese llamamiento. Esto es para que lo entienda a través de ejemplos. Otro pasaje a través de las Escrituras podemos hallarlo en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 14. Escuche bien esto. Estamos hablando de Saúl. Saúl también fue llamado como un hombre, como un rey, como un rey de Dios en este planeta Tierra. Es un llamamiento. Estas cosas tenemos que entenderla. Por eso de Dios nadie se puede burlar. Y nadie puede estar cuestionando ni opinando alegremente sin conocer plenamente de toda esta situación, de la historia, de lo que ha pasado en el tiempo antiguo. Y ahora también es para nosotros como iglesia, ¿no? Cuando viene Cristo a redimir la esclavitud del pecado,
nosotros estábamos en Egipto, ahora ya no vivimos en Egipto. Egipto es sinónimo de el mundo de pecado, donde el príncipe de este mundo es Satanás, la serpiente antigua. Desde esa perspectiva estoy hablando. Pero ahora demos justamente la lectura a este 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 respecto a Saúl. ¿Qué dice? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Interesante esta enseñanza que nos da Dios a nuestras vidas para este tiempo. Usted y yo, todos los que predicamos la palabra, si han sido llamados por este Dios supremo, no piensen que ustedes van a permanecer con esos privilegios si ustedes pecan, si ustedes se apartan de Dios, de sus mandatos. Ustedes van a perder, así como Sansón, así como Saúl. Estoy explicando. Entonces, acá dice, en el versículo 14 de 1 Samuel, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué se apartó? A ver, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿No? ¿Por qué se apartó? ¿No? ¿Por qué se apartó? Ustedes ya conocen la historia, ¿no? Porque justamente, ¿no?, Saúl desobedece, ¿no?, a Dios. Porque en la guerra contra los amalecitas, en el capítulo 15, Saúl no siguió al pie de la letra las órdenes de Samuel de matar a todo el pueblo y a todos los animales domésticos, ¿no? Y usted puede verlo en Deuteronomio, en el capítulo 3, versículo 6. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 6. Ahí vamos a recordar a través de lo que nos está hablando las Escrituras. En este Deuteronomio 3:6 dice, y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. ¿No? Entonces, en este 3:6, ¿no?, también podemos hablar en Números 21:2. En este Números 21:2 también estoy tomando acá las Escrituras 21:2, lo que estamos hablando en este tiempo. Dice lo siguiente: entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. ¿No? Esto hablando el rey de Arad cuando ataca a Israel. Los israelitas iban rumbo a la tierra prometida, para su recuerdo, y por primera vez lograron derrotar a sus enemigos, ¿no? Entonces, Jehová dice que en el versículo escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces, esta obediencia se tiene que cumplir tal como en estos ejemplos que estoy mostrando a través de las Escrituras de 3:6, ¿no?, de lo que nos habla acá en el capítulo 15, de cómo justamente desobedece a Samuel, el profeta de Dios, este varón llamado Saúl. Entonces era equivalente a desobedecer a Dios, porque
En ese tiempo, pues el profeta era Samuel. Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto era la orden a través de la boca de Samuel, que estaba hablando a través de lo que Dios mandó a Samuel para que hablara a Saúl. Y Saúl debía obedecer todo esto. Pero Saúl, resumiendo, no obedeció, a Samuel. Es como no obedecer a Dios. Entonces, en el versículo 7 de este capítulo 15, si usted lee, dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí la desobediencia, no lo mataron. Como Saúl había abandonado a Dios, ya por esta desobediencia, Dios también lo rechazó como rey, Y esto en este versículo 15-23. Porque como pecado de adivinación, por eso dice, es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, la palabra y el Espíritu, Él también te ha desechado para que no seas rey. Contundente. Ha perdido esa unción, ese llamamiento. Por eso que tenemos que meditar profundamente de que nosotros no podemos jugar con Dios. Tenemos que obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Ahora los hombres en este nuevo pacto hablan de que no tenemos que ya leer estas cosas, ni sus mandamientos, Argumentan que Cristo ya lo hizo todo y que el hombre siempre va a ser pecador. Por eso que hay pastores adúlteros, Pastores que no están en el espíritu de este Dios. Hay pastores, son como perros, que no caminan en esta verdad. Esto es lo que justamente Jesús habla, Cuando habla en Mateo en el capítulo 7. Usted remítase a Mateo, Jesús hablando en Mateo en el capítulo 7. En este capítulo 7 Jesús habla de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? Pregunta, ¿o cómo dirás a tu hermano,
déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Qué dice Jesús? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Está escuchando? Por eso en el versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros. Esa figura literaria. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y los despedacen. Esto es lo que está pasando en este tiempo cuando van predicando otras cosas que no es la voluntad de Dios. No deis lo santo a los perros. ¿Qué son los perros? Los perros en el tiempo de los judíos representaba pues aquello que es inmundo, aquello que vive en el mundo. ¿No? Y la naturaleza del perro es eso. ¿No? Y Pedro habla de la situación del perro, que el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es la situación de los hombres que, conociendo la palabra, se vuelven al mundo. Y por ese motivo, ¿no? Cualquier hombre que sea pastor, cualquier líder en este mundo, pierde justamente ese su privilegio. Así que no se esté, ¿no?, congraciando con su situación de que usted no pierde. Y piense que así usted está bien con su conciencia, cuando su conciencia no dice eso. Porque nosotros aspiramos a una, ¿no?, buena conciencia, como dice en 1 Pedro 3:21. ¿No? Entonces, si aspiramos a una buena conciencia, hagamos pues caso a esta palabra. Seamos temerosos. Seamos ejemplo para la grey, los que justamente son llamados. Y también para los hermanos que son las ovejitas. ¿No? Ustedes también son llamados. Ustedes también están en ese orden. Usted también tiene que caminar conforme a lo que estamos ahora proclamando a través de este medio para su conocimiento pleno. No diga usted que solamente Dios es santo, ¿no? Pero yo soy un pecador. Dios te ha mandado estas verdades a ti, hombre o mujer, para que te arrepientas, para que vivas una vida digno de ser llamado hijo de Dios, para que cambies tu conducta, tu manera de pensar, para que vivas en esta rectitud, en esta justicia. ¿No? Tú tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en esa justicia, porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. ¿A quién está hablando? Está hablando al pueblo. En ese entonces al pueblo de Israel, ahora nosotros al pueblo que emerge en este tiempo, cuando el Padre Eterno manda a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que estoy mostrando a través de las Escrituras. Entonces usted tiene que poner los puntos sobre las íes en su vida. No se huelgue en su ignorancia voluntaria. Hay de aquel que peca deliberadamente, hemos hablado ya. El capítulo 10, justamente, de Hebreos. Usted posesiónese en Hebreos, en el capítulo 10. En este capítulo 10, en Hebreos, en el versículo 26, que lo estoy haciendo recuerdo, en este nuevo tiempo de nuestra existencia, dice,
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Porque si usted no hace la voluntad de Dios, ya es su enemigo de Dios. Esto es lo que tienen que entender. Dios es grande en misericordia, tardo en ira. Por eso que en este tiempo está esperando a que usted se arrepienta, se vuelva a sus santos mandatos y viva conforme a su voluntad, y no la voluntad de usted como hombre, ni de sus líderes religiosos. Viva conforme a lo que dice la palabra. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento. En Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, harás todo lo que dice los 4 mandamientos del Decálogo. Y los 6 restantes es correspondiente al segundo gran mandamiento que Jesucristo nos habla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, no tendrás pues ídolos, ¿no? Harás esa voluntad de Dios. Solamente tendrás a ese Dios, no a otros dioses. No te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, debajo de las aguas, debajo de la tierra. ¿No? Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, soy un Dios celoso, fuerte, ¿no? Que visito la maldad de los padres, dice la palabra, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, dice este Dios supremo. Y no levantes en vano el nombre de Dios. Hay mucha gente que levanta el nombre de Dios sin causa alguna. No levante el nombre de Dios en vano. Entonces, usted remita ciertas verdades eternas. Si usted ama a su prójimo, usted pues no lo va a engañar a su prójimo, no lo va a hacer ningún mal a su prójimo. Porque al amor al prójimo, la palabra amor al prójimo significa, resumido, ¿no? Es que el amor no hace mal al prójimo. Entiéndame, el amor no hace mal al prójimo. Si usted adultera con su prójimo es porque usted no lo ama, aún conociendo la verdad, y usted peca deliberadamente. Si es fornicario, peca deliberadamente. Si es mentiroso, peca deliberadamente. Usted ya conoce los hechos. Tampoco tiene que codiciar la casa de su prójimo, ni su esposa, ni sus hijos, ¿no? Ni todos los bienes que tiene su prójimo. Tiene que respetarlos. Esto es el mandato de Dios. A eso me estoy remitiendo con estas verdades eternas a través de las escrituras que estamos hablando, mostrando cómo Saúl no pierde ese su privilegio. Cuando ya no es rey, lo destituye Dios. Estos son ejemplos, está escrito en la Biblia. ¿Qué más ejemplos quiere el hombre en este planeta Tierra? Aquellos que se dedican a predican otras cosas. Entonces, en este Samuel, ¿no? 16:20, esto es el motivo por el cual, ¿no? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
¿Y qué pasaba? ¿No? Dice que David tocaba para Saúl. Y Samuel unge a David en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Usted conoce esa historia. ¿Por qué? Porque lo desechó a Saúl. Y una vez que ha sido ungido David, ¿no? Pues el que apacienta las ovejas, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, y era rubio, dice, de hermosos ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Por eso que ya teniendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en su vida, David, ¿no? Él tocaba justamente un instrumento, ¿no? Por eso que en el versículo 15 dice, los criados de Saúl le dijeron, y aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, ¿no? Él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados, ¿no? Respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, ¿no? Y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Dios está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo, escuche bien, de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio. Estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Esto hemos leído a reglón seguido, a versículos seguidos, para que usted entienda de lo que hoy estoy hablando, de que, ¿no? El versículo que estamos leyendo de Romanos 11:29, ¿no? Es para el pueblo de Israel y por ende también para todos nosotros en este tiempo, la iglesia, cómo se mueve Dios en su justicia, ¿no? En este planeta Tierra en el cual vivimos. No podemos argumentar cosas que no corresponden en justicia y en verdad. Tenemos que obedecer a lo que hemos leído. Así, ¿no? Es lo que pasó en el tiempo pasado en el Antiguo Testamento, ¿no? A través de la Biblia. Y en este Nuevo Testamento Jesús nos habla
¿no? De que como nosotros, a través de Jesucristo, tenemos que entender de que también, ¿no? Los hombres van a estar en una situación semejante cuando uno es llamado. Así como en el pasaje de San Juan capítulo 3, 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un llamamiento para toda la humanidad, para que los hombres crean en su Hijo Jesucristo, ¿no? Y puedan tener salvación, vida eterna. De tal manera, dice este Dios Padre eterno, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no muera, sino tenga vida eterna. Este llamamiento es para todo el planeta, semejante con justamente lo que hizo Dios con Israel, ¿no? Entregando sus verdades eternas. Y a nosotros, por medio de Jesucristo, nos entrega sus verdades por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que tenemos que comparar, hacer ese paralelismo para que usted entienda. Los mandamientos, la palabra no muda, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, según Hebreos 13:8. La palabra, el Espíritu es el mismo Dios. Es que usted no se está excusando, hablando, si usted no conoce el reino de Dios. El reino de Dios es esto lo que estoy leyendo. Es esta justicia, es esta verdad, es esta luz que nos alumbra a través del Espíritu Santo para tener estas verdades eternas. Entonces, yo puse como este versículo de que es el llamamiento para toda la humanidad, ¿no? Ahora, de ese llamamiento, lógicamente, van a venir, no todos, van a venir, ¿no? Van a escuchar muchos, pero muy pocos van a ser escogidos. Entonces, vayamos a Mateo 20, versículo 16. Lo que nos habla Jesús en este versículo 16. Jesús, a través de los obreros de la viña, ¿no? Que usted lo puede leer en este capítulo 20, pero nosotros nos enfocamos en el versículo 16 para no perder el tiempo. Se lo dejamos para que lean ustedes. El versículo 16 es lo primordial para explicar. Acá dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, esto es lo que hoy en este tiempo de este análisis a través de las Escrituras tenemos que ir discerniendo de cómo tenemos que entender, ¿no? De este pasaje, de este 20:16. Acá dice, no, refiriéndose a los obreros de la viña, ¿no? ¿Cuándo son contratados para que vayan a trabajar a la viña? ¿No? Por eso dice en el versículo 12, ¿no? De este 20:12 dice: estos postreros han trabajado una sola hora, refiriéndose a unos jornaleros, y los has hecho iguales a nosotros y los que trabajaron las 8 horas. ¿No? Esto es resumiendo. 8 horas trabajaron. Vamos a poner como en este tiempo, 8 horas.
Y estos últimos obreros que entraron en la faena de esa actividad de la viña, ¿no? Solamente trabajaron 1 hora. Es el motivo de la discusión justamente que hacen los obreros que trabajan 8 horas, ¿no? Por eso dice, ¿no? Estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho igual a nosotros, dice los que trabajaron 8 horas. Que hemos soportado la carga y el calor del día. Es el pensamiento de los seres humanos en su razonamiento, ¿no? A nivel espiritual estamos hablando. Estamos poniendo como una figura literaria como ejemplo en este tiempo. El versículo 13, Jesús está respondiendo. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. Pregunta, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? O sea, Jesús está diciendo, no conviniste conmigo en lo que yo te prometí pagar. Te hice una promesa y te dije que te voy a pagar y te estoy pagando. Te dije 1 denario y toma lo que es tuyo y vete, dice Jesús. Pero quiero dar a este postrero, ¿no? Como a ti. Pregunta en el versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Pregunta Jesús. ¿O tienes tu envidia? Le dice al hombre. Porque yo soy bueno. Porque yo soy bueno, ¿no? Por eso dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y usted puede ver en este planeta Tierra, como en este tiempo, hay muchos llamados a través de los predicadores que se congregan, hay multitudes que llenan locales de 4 paredes, bajo argumentos de toda índole de sus predicadores. Allí están, ¿no? Pero dice que así como este jornalero, solamente 1 hora, ¿no?, que estuvo trabajando, se hizo acreedor de ser el primero. Y los primeros son los últimos porque empezaron a tener envidia, que es un espíritu, ¿no?, que no está en el reino de Dios. Hablando espiritualmente, tomando como ejemplo esto. Hoy en este mundo hay muchos teólogos, muchos hombres que han estudiado la Biblia, ¿no? Se han percatado de estas verdades. Sí lo conocen, pero no lo hacen. No viven en esta verdad. Pero vendrán hombres, ¿no?, en este último tiempo, que solamente trabajarán un tiempo, ¿no?, a través de su conocimiento pleno, y harán cosas, ¿no?, harán la justicia de Dios, ¿no?, vivirán en ese orden de Dios, ¿no?, y ellos sí agradarán a Dios, a su corazón, de ese Dios supremo, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y estos serán los primeros y entrarán al reino de Dios. Y los que tenían que entrar al reino de Dios, que hoy se congregan por multitudes, no entrarán al reino de Dios, porque no hicieron la voluntad de Dios. Vivieron en sus cosas terrenales, no como creyentes, sino como incrédulos. Esto es lo que estamos traduciendo, quiénes son los postreros y por qué se van a volver primeros. Esto es lo que nos está hablando a través de este versículo 16. En Mateo, en el capítulo 19, versículo 30, también habla lo mismo, ¿no? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es el lenguaje que Jesús está utilizando para proclamar estas verdades eternas. Hoy usted está escuchando tal vez por primera vez, pero usted nunca se ha congregado. Pero si usted respeta
a este Dios supremo conforme a lo que estamos hablando y vive en este espíritu, usted será primero si usted persevera hasta el fin. Pero aquellos que 20, 30, 40 años fueron reuniéndose, pero no hicieron la voluntad de Dios, ellos no entrarán al reino de Dios, por eso serán los últimos. Y los últimos no entrarán al reino de Dios. Serán desechados. Será el crujir de dientes. A ver, veamos un ejemplo acá en Mateo en el capítulo 8. Cuando Jesús sana al siervo de un centurión, escuche bien, es un ejemplo. Estoy poniendo el por qué van a perder sus privilegios, no solamente los líderes, sino también los que se congregan como hermanos. Escuche bien, mire lo que dice. Entrando Jesús en Capernaum, en el versículo 5:8-5, dice, vino a él un centurión, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Escuche bien, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy, dice, hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Mire que está hablando el centurión, que es un soldado romano. ¿Y qué dice? Al oírlo Jesús, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían, o sea, a sus discípulos, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Escucha bien, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Eso quiere decir que ni aun hoy, en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, ni aun en la iglesia de Cristo ha hallado tanta fe, ¿no?, en los hombres que vendrán en este tiempo último de este planeta Tierra. ¿No? Esto es lo que tenemos que ir comparando. ¿Qué más dice? ¿No? De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. O sea que ahora, hablando, comparando con este tiempo en el cual usted se dice que es cristiano y usted asiste a una congregación, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que usted no tiene esa fe como de este centurión. ¿Quién habla? Habla distinto de los demás hombres según lo aprecian los hombres en este planeta Tierra. Y muchos no creen en el hombre de Dios, Francisco, ¿no? Más creen en esos hombres que arrastran multitudes. Y le creen porque supuestamente hacen milagros. Porque tienen edificios enormes. Porque tienen riquezas materiales. Porque en Estados Unidos estos líderes religiosos de estas iglesias supuestamente cristianas, sus pastores tienen aviones, tienen grandes mansiones que cuestan millones de dólares. En el África lo mismo, en Asia lo mismo. Hay ese tipo de seres humanos que dizque aman a Dios. Pero el hombre de Dios, ¿no?, así como ustedes están escuchando este mensaje, yo no vine para proyectar el materialismo, la prosperidad. Yo vine a proyectar la prosperidad a nivel espiritual, que es lo más importante. Esto es lo que predica Jesús y nos dice que prediquemos, ¿no?
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bien claro dice Jesús en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura, dice Jesús. O sea, si usted vive en esa voluntad de ese Dios, pues a usted no le faltará el pan de cada día. Porque Jesús dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni se cogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, esas aves. Y ustedes no son más importantes que ellas, dice Jesús. ¡Hombres de poca fe! Mirad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero se visten de hermosos colores. Que usted no ve las plantas cómo florecen. Esa planta tiene su máquina tejedora para vestirse de hermosos colores. No, ¿quién la viste? Dios la viste. Ni el rey Salomón se vistió como uno de ellos, dice Jesús. Hombres de poca fe. Ustedes van a poder aumentar a su estatura un codo que mida aproximadamente 45 a 50 centímetros. Van a poder aumentar ustedes con que se preocupen con su ciencia y su tecnología. No lo van a poder. No lo van a poder. Imposible. Pues confíe en Dios. Esto es lo que está hablando Jesús. Entonces tenemos que confiar pues en lo que dice acá Jesús, en lo que dice su verdad. Por eso dice en este versículo 11, dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, o sea, con esos patriarcas, ¿no? Allá en el reino de los cielos, ellos se van a sentar ahí, esos que eran postreros serán primeros, y los primeros serán postreros. ¿Qué pasa con esos primeros que eran primeros, a ver, en esas congregaciones? Mas los hijos del reino, estos eran por los que se congregaban, serán echados a las tinieblas de afuera, o sea, van a ser echados pues al infierno, al fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Efectivamente, así como de Rico y el Lázaro, crujir de dientes. La gente no cree en el infierno, no cree en las profecías de Dios, piensan que es una utopía, que es una ciencia ficción, es un cuento, etc. Es una fábula, pero no es así, es una verdad evidente que acá nos está mostrando. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esto es lo que estoy mostrándoles en este tiempo para que vuestras vidas entiendan este mensaje de que no, lo que está hablando Romanos capítulo 11 versículo 29 no son irrevocables justamente para ese pueblo de Israel y para todos aquellos, ¿no?, que están en esa voluntad de Dios. ¿Está escuchando? Y los que no están dentro de esos márgenes, ¿no?, pierden, ¿no?, ese llamamiento y esas dádivas de Dios. Esto es lo que estoy mostrando a través de ejemplos, ¿no? Por eso que en este capítulo 20 y en este Mateo 19:30 habla justamente de la situación de este capítulo 19 del joven rico. Acá, ¿por qué el joven rico
no va a entrar al reino de Dios. ¿Qué dice en el versículo 18? Jesús le dijo, cuando le pregunte el joven rico, todo esto lo he cumplido. Cuando Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto te he guardado, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Oyendo esto, el joven, esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, o sea, muchas riquezas en este mundo. Él no quería perder. Él se fue, dice, ¿no?, con su cara cambiada, y eso representaba un no contundente a seguirlo a Jesús. Así también en este tiempo hay muchas personas que no están haciendo esa voluntad de Dios y no quieren seguirlo a Cristo tal como dice la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Por eso que van a perder sus dones y llamamiento esos líderes, y por ende también todos aquellos que se congregan, ¿no?, van a perder. Pero hay una esperanza para su pueblo, que hoy usted retome, ¿no?, confianza y siga adelante. Entonces, la palabra de Dios, el juicio de Dios, el cual no siempre a través de la Escritura es igual al juicio humano. Muchas personas que desde el punto de vista humano son las primeras desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de Dios son los postreros. Esto haciendo una exégesis a través de las Escrituras que les he mostrado. Los hombres dicen Dios es el único santo, pero en Pedro, ¿no?, ¿qué nos habla? El apóstol Pedro. ¿Qué nos habla el apóstol Pedro? En el versículo 13 adelante dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y en el versículo 5 dice el Espíritu por la boca de Pedro, sino como aquel que os llamó os es santo. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Claro y contundente. 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice ese Dios. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Purificado vuestras almas, escuche bien, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, escuche bien, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto, pues, lo dejo en este día a vuestras existencias en todo el planeta Tierra. Entonces, llegamos a esta conclusión. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios para los que permanecen en esta verdad, en esta voluntad de Dios. Tal como hemos mostrado a través de ejemplos. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó a Saúl? Y tantos otros hombres que en el pasado no se perdieron por no estar en esa obediencia a Dios. Perdieron ese privilegio. Usted no pierda su privilegio si está en este tiempo, usted es fiel a Dios. Dios necesita discípulos o hijos a través de nuestro Jesucristo, que es el Redentor, que sean fieles a Dios en toda esta su voluntad. Caminen conforme a lo que está escrito. Por eso que termino en este tiempo con Hebreos en el capítulo 12, versículo 12, 13, 14, que dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el versículo 14 terminamos con esto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Esto lo dejo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Estaremos viéndonos en el próximo video. Ahora, pues, oren, conságrense a Dios en el Espíritu Santo de este Dios. Oren y ayunen una vez, no a la semana. Lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.